Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Mis queridos hermanos, en la vida espiritual se requiere acción, inteligencia y la gracia de Dios. Porque muchas veces se cree que no hay que hacer nada, se confunde la mediocridad con la actividad espiritual, cuando realmente una vida espiritual requiere doctrina sólida, la doctrina de la Iglesia Católica. Requiere oración, no cualquier oración, la autorizada por la Iglesia Católica, sobre todo el Santo Rosario. Se requiere el estado de gracia por la confesión, la frecuencia de los sacramentos, estudiar libros de doctrina, dirección espiritual, constancia, examen de conciencia, analizar el estado de vida, analizar las amistades, las circunstancias sociales de cada alma en particular, porque la vida espiritual requiere inteligencia. Muchas almas muy piadosas, pero faltas de doctrina, y se llegan a frustrar porque dedican su vida a lectura que le falta doctrina, a oraciones recomendadas por algún hombre de iglesia, pero no las fundamentales. Entonces, en la vida espiritual las cosas se tienen que conquistar. El hombre tiene que hacer todo lo que está de su parte. Las caídas, los errores en la vida espiritual tienen un origen, tienen descuidos, tienen tal vez pequeños escondites en las amistades, en los círculos de amigos, y por eso el hombre que se va a entregar a la vida espiritual requiere una entrega total, requiere inteligencia, requiere dedicarse en cuerpo y alma y estar haciendo revisiones periódicas. ¿Qué amistades tiene? ¿Con quién habla? ¿De qué platica? ¿Cuál es el esquema social de su vida particular? Y todas esas cosas tienen que irse reformando hasta llegar pues a una base sólida donde todo coopere a la vida espiritual. Porque de lo contrario pues vamos a tener almas mediocres, almas conformes con no pecar, que es otra de las mediocridades en la vida espiritual. Ya algunos buenos cristianos consideran que por el hecho de no pecar ya es bastante o ya están del otro lado, cuando simplemente eso es lo mínimo, esa es la base, de ahí hay que comenzar a construir, hay que cimentar una vida espiritual porque tienen que venir las pruebas, las dificultades, los escollos propios de cualquier naturaleza humana. Entonces, no pecar, bueno, pues eso es lo mínimo, pero no podemos decir que ya estamos del otro lado, que si hemos alcanzado algunos meses sin pecar, qué bueno, pero eso no es señal de perfección espiritual, todavía le falta mucho, porque tienen que venir las pruebas, tienen que venir los ataques, tienen que venir los descuidos, y es ahí donde el alma tiene que aprender a reacomodar la vida espiritual, no asirse, no estar unido a las cosas materiales, porque hay ciertas almas que si las sacan de un claustro se mueren. Si le quitan a su director espiritual, prácticamente se le acaba la vida. Si le quitan incluso algunos objetos piadosos, ya la vida pierde sentido. Y es que el católico tiene que estar preparado para dejarlo todo. Aún los libros más preciados, aún las amistades espirituales y aún los mismos sacramentos, si esa fuera la voluntad de Dios, sino asirse solo a Dios nuestro Señor. Y eso es producto de muchos años, eso es producto de madurez espiritual, es producto de una vida entera. Pues entonces,
¿qué aconsejamos? Primero saber qué quiere usted. Y la vida espiritual no es una vida de simplemente no pecar o simplemente ir porque hay que ir a las cosas de la iglesia, sino hay que estudiar la doctrina católica, hay que aprender a rezar, hay que ponerle toda nuestra voluntad, todo nuestro entendimiento, nuestra inteligencia y acudir a las personas que tengan sabiduría en la materia, a las personas que hayan caminado y sobre todo acudir a las lecturas de los santos que nos aconsejan perfectamente los muchos engaños de la vida espiritual. Y hoy uno de los problemas más graves que existen es el modernismo en la Iglesia Católica, la falsa espiritualidad, la misa moderna, que es una falsa misa, el cambio de los sacramentos, que vienen sin sustancia, el querer quedar bien con todos, el ecumenismo, eso es la muerte de una vida espiritual. Pero, como lo dicen los hombres de iglesia, pues vienen a quedar almas en ayunas, almas mediocres, almas que le llaman vida espiritual a lo que es simplemente sensiblería, sentirse bien. Un alma tiene que estar preparado para todo, para los peores combates. Y el combate principal lo tenemos en la propia casa en nuestros días. Rezad pues el Santo Rosario, estudiar la doctrina de la Iglesia. No es que haya 2 misas o 3 misas, hay una sola misa. La misa no puede cambiar. Hay una sola doctrina, hay un solo evangelio. Entonces, eso requiere estudio. Eso requiere almas que se tienen que consagrar, independientemente del estado de vida que tengan. Porque de lo contrario nada más se asustan y se van a buscar el consejo de las mayorías. El consejo donde todo está bien, donde no hay problema, no te espantes. Y eso es pues quedarnos en ayunas. Estudiar la doctrina de la Iglesia, rezad el Santo Rosario y vivir en gracia y amistad con Dios nuestro Señor. Que Dios le bendiga y no se espante. Abra los ojos y viva la doctrina inmutable de la Santa Madre Iglesia Católica. Que Dios le bendiga. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Ánimo. Dios le bendiga.